En enero del 2019, un grupo de 26 personas migrantes, entre ellas familias de Centroamérica, incendiaron las colchonetas sucias en las que dormían como un acto de protesta. En Tijuana, también en abril del 2019 y la más reciente en febrero de este 2023, un mes antes de la tragedia en Ciudad Juárez, se amotinaron 51 hombres y mujeres en contexto de movilidad y provocaron un incendio al interior de las instalaciones ubicadas en la colonia La Esmeralda, en Tijuas. También en un acto de protesta. El gobierno federal ni el estatal se responsabilizan, mucho menos los encampañados de Brad y Adán Augusto asumen el control de la política migratoria, pero también es claro que la sociedad decide voltear hacia otro lado, como si las violaciones a las familias, infancias y adultos migrantes solo pasaran en el gabacho. El 11 de mayo, el gobierno de Estados Unidos va a declarar que la pandemia ha concluido de manera oficial y por lo tanto debe cesar la utilización del llamado Título 42, lo que traerá consigo una oleada de personas y familias en contexto de migración y también refugiados de varias nacionalidades, de varios continentes que llegarán a la frontera norte de México desplazados de la violencia y pobreza de sus países. Buscando en realidades, encontramos quimeras, verdades de ensueño, míticas crónicas perdidas y también una voz. En este segundo episodio de Quimeras, salimos del estudio de grabación. Vamos a hablar, a cuestionarnos y a reflexionar sobre lo que ocurrió en Juárez, pero como no un caso único en el país. Para ello, abordaremos el tema desde lo jurídico, con un abogado especialista como Emiliano Reina, que se ha visto y enfrentado a las ilegalidades del INAMI en Mexicali y Tijuana. Fácticamente es una prisión, no es un alojamiento. Y con Altagracia Tamayo, la eterna activista reconocida internacionalmente por su trabajo en defensa de los derechos de migrantes. Si los deportan a sus países, los van a matar a muchos. Quien también preside la Asociación Covina y la Posada del Migrante, que actualmente alberga en la capital del estado a 300 personas, entre ellas 52 niñas y niños de más de 6 nacionalidades. El caso Ciudad Juárez realmente no es un caso aislado, es un caso donde vemos que en toda la franja fronteriza, pero tú has trabajado en Baja California. ¿Cómo se encuentran estos centros de detención? Hemos visto que el caso de Ciudad Juárez es un reflejo de lo que, si no se pone atención, eso también puede suceder aquí en Baja California. Empezando desde lo que todos los mexicalenses vemos cuando llegamos al aeropuerto, una forma arbitraria, esta forma de dividir a los que son mexicanos y a los extranjeros, tomándoles en cuenta circunstancias muy subjetivas para detenerlos, es decir, no obstante que muchas veces ellos llegan con un permiso de tránsito, el solo hecho que lleguen a la frontera, eso genera que hay una presunción de que se van a querer cruzar, simplemente por un elemento subjetivo de la autoridad, y inicia un procedimiento de alojamiento que le llaman el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué es ese alojamiento? Lo que vimos en Ciudad Juárez, esas cárceles donde los tienen las personas retenidas sin la asistencia consular, sin la posibilidad de contar con un asesor jurídico, evidentemente sin las condiciones óptimas, porque esos alojamientos sobrepasan la capacidad del cupo, y fue una forma de ellos de que los voltearan a ver, fue una forma de decirle al Estado mexicano las violaciones que está cometiendo flagrantes a derechos humanos, que aquí están sucediendo en Mexicali, en el centro de detención en Tijuana, y que pues se ha documentado, se ha hablado mucho de ello, y vemos que en la Secretaría de Gobernación, precisamente en la Secretaría de Derechos Humanos, pues vemos que han hecho caso omiso a tantos señalamientos. Altagracia Tamayo, tú eres una de las activistas que reconocí a nivel internacional, aunque aquí ha habido un desdén gubernamental hacia tu albergue. Sin embargo, durante el Hotel de Posada del Migrante, durante tu sesión Covina, pues has trabajado de manera directa y has visto pasar decenas, cientos y miles de familias de diferentes nacionalidades. ¿A quién las has arropado? Pero todas coinciden que los centros de detención en que han pasado en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, en Tijuana, en Mexicali, han sido, al igual que el de toda la frontera, unas cárceles. El Instituto de Migración es uno de los primeros que violan los derechos humanos de los migrantes en tránsito, tanto sean nacionales como sean extranjeros. El año pasado o antepasado
nuestro amigo Sergio Tamay evidenció la corrupción tan grande que el Instituto de Migración estaba haciendo en el aeropuerto. Una de las bases es cómo es que pueden llegar en el aeropuerto de Mexicali, es porque ellos tienen una autorización. No hay manera que ellos lleguen sin una autorización que le dan la propia Secretaría de Gobernación, que se le denominan visas electrónicas, y que le da un permiso dentro de 30 a 90 días para tener un trasiego en el país. Cobraban $100 para pasarlos, aunque no trajeran la visa humanitaria. Hicieron otro cambio. Ahora los agarraban, los dejan allí, llega un camión y se lo lleva a Tijuana, y el que tenga dinero lo bajan y el que no se queda dentro de la cárcel. Te voy a decir una referencia. El año pasado, la cárcel, porque es una privación de la libertad, díganme lo que me digan. Es como en la cárcel de aquí municipal. Hicieron una cárcel en el Instituto de Migración después de que la quemaron, porque también aquí la quemaron. Le hicieron más grande los señores, en vez de buscar qué mejorías podía hacer. Los licenciados que estaban ayudando a los extranjeros le cerraron la puerta desde el Instituto de Migración del segundo piso federal. Ya no los pudieron amparar, pues se los llevaron a Tijuana. Y era lo mismo, ellos estaban cobrando $4,000 para sacarlos. Mira, los centros de detención son cárceles. Para ti, desde el punto de vista jurídico, ¿también lo son? En el momento que se prohíbe o se te cuarta tu libertad de ambulatoria, ya desde ese momento no se le puede considerar un alojamiento. El alojamiento debe, o en sentido, en espíritu de la ley, era que hubiera un espacio para que el migrante pudiera estar mientras se resolvía su situación jurídica. Un espacio donde debería darse todas las condiciones, no como una prisión. Los invito a que guste ir al centro de alojamientos que hay. Están enrejados, están con reja, con candado, con un guardia que les abre, van escoltados para ir al baño, los tienen en hacinamiento. No es un centro de alojamiento como el espíritu de la ley lo prevé. Cierran las puertas en vez de mejorar o de regularizarlo y darles la oportunidad de darles un permiso temporal. El permiso se les da para que ellos estén en territorio nacional. No obstante, no especifica el permiso que ellos no puedan llegar a una frontera. Y si ellos toman la decisión de intentar cruzar a Estados Unidos, bueno, las autoridades americanas son las encargadas de llevar su procedimiento migratorio, porque esas personas no intentan cruzar ilegalmente, sino entran por los puertos fronterizos. Lo que sabemos que hay una política del Estado de retenerlos en las fronteras. ¿Y retenerlos en dónde? En alojamientos mientras consiguen el camión o consiguen el avión para regresarlos no a su país de origen, sino a la frontera del sur, o los amedrentan de que si no consiguen ellos su propio pase de vuelo para regresarse a su país de origen, pues van a continuar en alojamiento. La otra es que no les dan aviso a los haitianos, a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los peruanos, que se tienen que quedar en el DF para que ellos hagan su traslado a Estados Unidos por su consulado. Entonces todos ellos se vienen aquí a Mexicali y de aquí brincan a Tijuana. ¿Y qué es lo que pasa? Pasan por Tecate, pasan por donde están los soldados y también los bajan o les bajan dinero. Muchos de ellos entran esposados. Si bien es cierto, procuran no tener armas de fuego los agentes de migración, pero vemos cómo contratan empresas de seguridad que también tienen, en este caso, elementos o aditivos de seguridad para tratar de controlar que una persona se quiera huir. Y hemos visto varios intentos de fuga y los retienen y piden apoyo a la colaboración de las distintas corporaciones policíacas y los regresan y los vuelven a encerrar. Entonces eso fácticamente es una prisión, no es un alojamiento, ¿no? O sea, es una corrupción. ¿Cómo puede ser mi país que nos reciba con los brazos abiertos si Instituto de Migración son los verdugos de los mismos migrantes hasta connacionales? Altagracia, ¿qué te dice la gente de aquí? Además de que son cárceles, ¿en qué más coinciden? ¿Qué otras violaciones a los derechos humanos viven en estos centros de detención, en estas cárceles? La forma tan soez, tan grosera que los tratan, el cómo los expulsan, les quitan los teléfonos para que no tengan comunicación. Hasta los reos de acá tienen derecho a una llamada para poder avisarle a sus parientes. Casos en particular, Emiliano, que recuerdes, que hayas atendido jurídicamente, que lo estaban tratando como si fueran privados de la libertad o peor que privados de la libertad y que al final del día
pues con amparo bajo el brazo tuvieron que salir. Sí, hemos llevado varios casos de nacionalidades distintas. Uno que podemos recordar recientemente de un cubano que venía a un evento de la UABC, se le retuvo, no se le permitió comunicarse, se tuvo que promover el amparo contra acto de incomunicación, contra la violación, en este caso a la prolongación y del alojamiento, porque la ley prevé que no puede exceder de 36 horas. Es una tras otra. Tiene que haber un cambio de Instituto de Migración completo. Afortunadamente acaban de dar un buen anuncio que el padre Solalinde se va a hacer cargo. Pero ¿se va a hacer cargo de qué? ¿Cuáles serían los lineamientos? Eso va a ser en detalle, ¿no? Otro de los puntos también es que no solamente son centroamericanos, ¿no? Decía, son de varios países. Ha tocado en ocasiones que otros abogados nos comentan que no les dejan ni siquiera la lectura del Corán o su tratamiento médico o alimenticio que tienen, ya no tanto por la religión, sino incluso por temas de salud. Tuvimos un caso de personas que venían de Tayikistán. Ellos estaban en la época del Ramadán y ellos necesitan un reloj, necesitan aditamentos especiales para hacer sus oraciones. No pueden comer ciertos alimentos derivado a su propia ideología. Nos comentaban ellos que ellos lo único que pedían en un reloj, que no le dieran ciertos alimentos, y eso fue lo que se promovió en el amparo. Y un juez federal ordenó que se abstuvieran la autoridad de generar actos de tortura, porque así lo consideró juez federal, que inmediatamente le proporcionaran todo lo que fuera necesario y que se le diera los alimentos correspondientes. ¿Por qué? Porque es parte de los derechos humanos que se deben de proteger. Entonces, yo sí soy preocupada porque aquí se supone que Instituto de Migración federalmente ellos reciben una aportación grande para ayudar a los migrantes a regularizarse. Oye, ¿cómo puede ser posible que van y les cobran 4,000, 8,000 pesos para regularizar a toda una familia? Entonces, si no tienen trabajo, si no tienen CUR, si no tienen el NFC para regularizarse aquí, ¿cómo van a tener dinero para regularizarse? Vamos a seguir en la clandestinidad. Con el que siga esto y que siga el CBP One, que no sirve para nada, está creando una psicosis bien grande. Ya se les venció todo. Entonces sí es una situación que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se le ha indicado desde hace mucho tiempo de estar presente. Se enfocan mucho en los centros de readaptación social, pero deberían enfocarse también en los centros de detención. Ahora ya no sabemos si son de reinserción social o que realmente viene siendo lo mismo en el alojamiento, ¿no? Exacto. Muchas gracias. También, pues tampoco pueden obtener la visa humanitaria de este lado. Se las terminan por cobrar, los terminan por detener en los retenes. Las policías municipales, si bien ya dejaron de molestarles de manera sistemática solo en Mexicali, porque en Tijuana es diferente, aún así, pues viven acá en defensión también, ¿eh? Así es. Y el problema, aparte de eso, mi amigo, es si siguen en ese punto de que salvaguardar la autonomía de México, pues no vamos a llegar a nada ahora. Y creo que es algo que se debe puntualizar porque esos centros subsisten por el apoyo de la sociedad civil. Lo que sí falta es supervisión, que verifiquen que la estadía de las personas no exceda del tiempo permitido. Que ya están viniendo rusos, iraníes, he estado recibiendo de todas las nacionalidades, hasta de 12 nacionalidades que no sabíamos. Otro punto es, debe haber un registro nacional de la detención. En materia de migrantes no lo hay. Entonces, si te detienen, te llevan el alojamiento, te tienen encerrado y no hay, los familiares no pueden verificar en el registro nacional de detención si está detenido su familiar o no. Ahora, las visas humanitarias que están dando no son tan humanitarias, porque les restringen el derecho, oído así, de transitar por toda nuestra república. Es por eso que yo le digo que hagan otro programa, igual que el artículo 42, que en los municipios o los estados puedan ellos intervenir con todos los albergues para pasarlo como los estábamos pasando con el albergue El Peregrino y la profesora Norma. Que creo que es una iniciativa que se debería de presentar, que en el Registro Nacional de Detenciones también prevé a los migrantes, porque los están deteniendo, los están metiendo a cárceles, propiamente eso es lo mismo, ¿no? Porque así desaparecieron el 80% de los coyotes, ¿sí? Y no se estaban poniendo en riesgo todos los migrantes. Ahora, si los deportan a sus países, los van a matar a muchos. A todos los que tengo del colectivo también del LGBTI, muchos de Guatemala, de Honduras, los van a matar. Entonces, dime qué hacemos, cómo los ayudamos entre todos.
Por último, Emiliano, hay una nueva jurisprudencia para, más que agilizar los procesos, pues no entorpecer los derechos humanos de las personas migrantes, ¿no? Así es, se sentó un criterio jurisprudencial donde al momento que el migrante solicita la suspensión en el amparo se le debe de dar con los efectos de que se ponga en inmediata libertad, en virtud de que es una autoridad distinta al Ministerio Público. Es una autoridad administrativa que no te puede estar reteniendo tu libertad si no hay en sí una sentencia o un procedimiento administrativo. Y se te debe dar la libertad, sí, con reservas de que vengas a firmar o que estés pendiente a tu procedimiento administrativo, pero no que te tengan en el alojamiento, entre comillas, retenido 3, 4 meses, 5 meses, como viene aconteciendo. Entonces ese criterio ayuda a los abogados que en cuanto un migrante solicita el amparo y protección de la justicia federal, la suspensión va a ser para los efectos que se ponga en inmediata libertad sin pedirle un requisito adicional como antes lo hacían de fianzas que impedían, obstaculizaban que realmente el migrante pudiera obtener la libertad. De esta manera concluyen dos voces que nos garantizan que se está trabajando desde el plano jurídico como también del activismo en favor de los derechos de las personas migrantes en esta frontera baja californiana. La más difícil batalla, que es el trato inhumano e ilegal de una política migratoria fallida desde hace al menos 2 décadas. También se enfrentarán con un instituto de migración que ha quedado en evidencia que es corrupto, tranza, sin escrúpulos y con su director general Francisco Garduño Yáñez y otros funcionarios de esa dependencia que han sido procesados penalmente por la Fiscalía General de la República por incurrir en presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes en Ciudad Juárez. Entonces, bajo ese mismo supuesto, pues también deberían de proceder penalmente contra el delegado del INAMI en Baja California y con los encargados de las cárceles migratorias de Mexicali y Tijuana. Ojo, que también Washington y su línea republicana endulzada con su simulación demócrata va a introducir políticas más restrictivas e intolerantes. Sobre todo, va a presionar con mayor fuerza al gobierno de México para que continúe con el trabajo sucio. Quimeras es un podcast que indaga en las realidades de esta frontera, con el politólogo y periodista Jorge Heras. Quimeras.